que serían funciones que están relacionadas con los ángulos. Ya que hemos tratado temas relación a las distintas clases de ángulos, las funciones trigonométricas, como su nombre lo indica, nos están mostrando tomar en cuenta tres medidas angulares, y esas tres medidas angulares son las que van a determinar cómo queda un triángulo definido. Y de esa manera podemos definir los triángulos, de acuerdo a la medida de los ángulos. En especial el triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo que mide 90 grados y es que es bien usado bastante en la trigonometría para resolver típicos triángulos. Ahora, hay unos elementos que hay que recordar en trigonometría. Por ejemplo, cuando se habla de triángulos rectángulos, hay un ángulo que vale 90 grados para tener como que esa premisa. Dos, los lados de este triángulo se les da el nombre de catetos. Y hay un tercer lado, que es el más extenso. Ese se llama hipotenusa. Generalmente los matemáticos la representan con la letra H o con la letra C, cualquiera de las dos. Y los catetos se representan con letra A o con la letra B. Entonces, para tener claridad de lo que es un triángulo rectángulo, es un triángulo que tiene una medida de 90 grados. Cada par de lados opuestos se cruzan en tres puntos claves. Utilizando la definición, si es un triángulo rectángulo, su abertura en esta será de 90 grados. Por tanto, una manera simbólica que utilizan en geometría es colocar ese cuadrito en todo el borde sin la necesidad de escribir los 90 grados. Debe entenderse que es un triángulo rectángulo. Se procede a dar los nombres de cada vértice, cada esquina, cada vértice A, B, C mayúscula. Como lo vimos en la clase anterior, los lados se nombran colocando letras minúsculas en el vértice opuesto. Si este es el vértice B, el opuesto a él sería este. Por tanto, colocaríamos una B minúscula. Si este es el vértice A, el opuesto sería este. Y así, este sería este otro. Por lo tanto, ya sabemos que A y B se le llaman catetos. A y B son catetos. Y a C, que es la misma H, le damos el nombre de hipotenusa. Ahora
Cuando ya hablamos de un triángulo rectángulo, hay que recordar inmediatamente para triángulos rectángulos se identifica el famoso teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras tiene validez solamente para triángulos rectángulos. No se puede aplicar para cualquier otro triángulo. Por tanto, hay que recordar lo que dice el teorema. El teorema dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cuadrado de la suma de los catetos. O dicho en otras palabras, la hipotenusa va a ser siempre igual a la raíz cuadrada de los otros catetos. Sea cual sea la forma del teorema de Pitágoras, lo esencial aquí es siempre conocer dos lados para buscar el tercero. La hipotenusa es más sencilla de buscarla porque queda la misma expresión. C es igual a la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, que serían los catetos. ¿Cómo reconozco yo la hipotenusa en la figura? Simplemente tengo que mirar dónde está el ángulo recto y procedo a mirar cuál es el lado opuesto a él. Con eso ya yo sé que C minúscula es el lado opuesto o llamado hipotenusa, lado opuesto al ángulo recto. Y así puedo calcular la hipotenusa mediante la relación C es igual a la raíz cuadrada de los cuadrados de la suma de los catetos. ¿Qué me pueden dar? Me pueden dar de pronto la hipotenusa y un cateto. O me pueden dar los dos catetos. Serían los dos problemas. Entonces, si a mí me dieran de conocimiento dos catetos, aplicaría la fórmula anterior. Pero si me dieran a mí una hipotenusa y un cateto desconocido, me faltaría buscar el cateto, el otro cateto. Entonces, normalmente voy a proceder a hacer un despeje. C cuadrado, que es hipotenusa al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Ahora, como me interesa buscar el cateto B, lo que hago simplemente es despejar de lo anterior a B. Como A a la 2 está sumando, pasa a restar. Entonces, podría dejarlo despejado como C cuadrado menos A cuadrado. De acuerdo a lo anterior, B es igual a la raíz cuadrada de C cuadrado menos A cuadrado. Ese es cuando conozco un lado y lo que es la hipotenusa. Esos serían los dos casos que podríamos encontrar aquí aplicándole Pitágoras a nuestro problema. No está de más recordar también que la suma de los ángulos ya sabemos que el triángulo tiene tres ángulos internos, debe ser siempre 180. Así como llamamos a los lados por letras minúsculas, a los ángulos también les podemos dar unos nombres. ¿Qué se emplea para ello? Se emplean las letras griegas.
Entonces, para las letras griegas, ponerlas a aplicar, tendríamos generalmente A, que es el ángulo alfa, B, que es el ángulo beta, y ya sabemos que el ángulo recto, el que mide 90 grados, lo vamos a considerar como teta. ¿Qué es lo que esencialmente colocan en estos ejercicios? Que esa suma del ángulo alfa más el ángulo beta más el ángulo teta no debe pasarse de los 180 grados. De lo contrario, hay alguna operación mal hecha o mal realizada. Esa es otra tercera parte que sería en cuanto a los ángulos. Ya tendríamos en cuanto a los lados. Bien, ¿cómo aplicaríamos ejercicios? Para hacer los ejercicios de esta parte, vamos a ilustrar un ejemplo. Colocar aquí ejemplos. A construir un ejemplo. Vamos buscándonos de Pitágoras. Y nos extraemos del libro. Nos extraemos del libro. Este ejemplo. En el caso de ese ejemplo me dice completa las medidas en los casos en que es posible calcularla. Por ejemplo, en el 77 me están diciendo que el segmento AB o el lado AB mide 3 y el lado BC mide 4. Entonces la incógnita ahí sería calcular cuánto vale el lado CA. A ver si sacamos un ejemplo acá para tenerlo más claro. Ahí está. Vamos colocando la información pertinente. El ángulo recto, los vértices C, el vértice A, este es el B. Me dicen que el lado AB mide 3, sería AB. En este caso sería la hipotenusa, porque es el lado que está opuesto al ángulo recto. Mide 3 unidades, puede considerarse unidades. No le colocan ahí, pero debe ser 3U, que significa unidades,
pueden ser centímetros, metros. BC mide 4. Si me doy cuenta, esto es BC y lo opuesto es A, quiere decir que ahí estoy conociendo el lado A, que mide 4 unidades. ¿Y qué me piden hallar? El lado AC. El lado AC, que sería este, realmente es el lado B, sería mi incógnito. Eso es lo que voy a hallar. Si analizo, antes de escoger cuál es la modelación, cuál es la fórmula que voy a utilizar, tengo que recordar lo que hice antes. Este es cuando yo conozco los dos lados, cuando yo conozco los dos catetos, y este es cuando yo conozco la hipotenusa y uno de los lados. Naturalmente que aquí se puede desviar, puede ser aquí porque me están pidiendo el B, pero si me pidieran el A, lo que hago es el cambio. A es igual a la raíz cuadrada de C cuadrado menos B cuadrado, en el caso de que me pidieran el otro lado. ¿Sí? Para tener como que el detalle en cuenta. Ok. Entonces, de acuerdo al análisis, estoy viendo ahí que necesito conocer la hipotenusa y el otro lado, por lo tanto, aplicaría este. B es igual a la raíz cuadrada de C cuadrado. Parece una O. C cuadrado menos A cuadrado. B es igual a C cuadrado, pero C cuadrado vale 3. Vamos a colocar el valor 3 al cuadrado menos A, pero A vale 4 unidades. Según la modelación vale va al cuadrado. Se desarrollan los cuadrados. 3 por 3 quedaría 9, menos 4 por 4, 16. ¿Y eso daría cuánto? A B sería 3 y BC que 9 sería menos 4. 9 menos Está 16. viendo que está invertida la hipotenusa, según el problema está invertida. Aquí hay un error, porque la hipotenusa siempre es más larga que los catetos. O sea, aquí está invertido, aquí es 4, un error del libro, y aquí sería 3. Así, de lo contrario no puede darse. Hay que corregir ahí. Sería AB, que debe ser 4 unidades. ¿Usted sí me está escuchando? 4 unidades y A debe Hello. ser 3. Hello. Aquí tenemos que invertirlo. Bien, entonces corregimos ahí. Profe, ¿usted está escuchando a Julián? Dime, ¿Usted está escuchando a Julián? Le está hablando. ¿te escuchó a ti? Julián le está hablando. Sí. Pero no, como que no lo Normal escucho. el micrófono. No, yo sí la El escucho. Cuando él micrófono. habla, yo sí la escucho. Sí. Sí. Mira, ya ve. Bueno, debe ser estar el volumen mal afectado. C y ese C vale ¿cuánto? Vale 4 unidades. Ahora sí. El teorema de Pitágoras debe ser siempre cuidadoso, donde la hipotenusa es mayor que cualquiera de los lados. Descubrimos un error aquí en el ejercicio 77, para que lo tengan en cuenta.
Entonces, 4 por 4, 16. 3 por 3 daría 9. Ahora sí, 16 le resto 9. ¿Cuánto daría eso? 16 menos 9. 7. 7. Se te oye la voz dificultosa, no te escucho muy bien. Sí, son 7. Bueno, lo demás queda de cuenta tuya, sacarle la raíz cuadrada de 7 para ver cuánto da. Entonces B, raíz cuadrada de 7, debe dar 2,64 unidades. Por lo tanto, esa sería la solución del 77. Profe, Dime, creo que se aproxima. No. ¿cómo? Lo puedes dejarlo ahí si quieres, no hay Bueno. problema. Todo depende de lo que te pida el resultado, la respuesta, el ejercicio. Ya. Eso no es un estimado apenas. Bueno. Y ahí ya depende si dice redondeado o aproximado, tú utilizas eso. Ya. Dale. ¿Cómo decir? ¿Se saca la raíz o no se saca la raíz, profe? Es lo mismo, ya. Bueno, vamos a ver que no esté equivocado el 78. 78. Sabemos AB. AB. Dice que el lado CB, en la figura sería ¿cuál? Sería el de la base. Y el de la base acá en la figura es 6, ¿verdad? 6. Y AB sería 8. AB en la figura sería la hipotenusa. Esa hipotenusa vale 8. ¿Qué nos piden? Bueno, en el mismo caso anterior hay que hallar el cateto opuesto. Uno de los catetos, ya para ser más concreto. De la misma historia. Si ya yo sé que tengo que buscar un cateto, ya yo sé que utilizo la segunda. Este es para buscar un cateto. Tengo que ver que es el cateto es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto que yo conozco al cuadrado. Aquí lo importante es darse cuenta cuál de las dos fórmulas se utiliza según el caso. Entonces, como yo sé que voy a buscar un cateto, es igual. ¿Cuánto vale la hipotenusa? La hipotenusa vale 8, está elevada al cuadrado, menos el otro cateto que yo conozco vale 6, elevado al cuadrado, y esto daría raíz cuadrada, 8 por 8, 64, menos 6 a la 2, que sería 6 por 6, 36. 36, y hago esa diferencia, se resta daría ¿cuánto? 28. 28. Y finalmente saco la raíz cuadrada de 28. Tienen que tener una calculadora a la mano. 5.29. 5,29.
quiere decir que el cateto vale 5,29. Se puede dejar así o se puede redondear con los decimales. Entonces aquí sería que el lado AC mide 5,29. Hay que hacer el proceso para desarrollar. Por ejemplo, en el 79, voy a sacar una copia de esto. En el 79, vamos a rodarlo acá. En el 79, borrón y cuenta nueva. 79 que conozco, AC. AC viene siendo el lado ¿qué? AC viene siendo el lado B. Y el lado B vale 10. El lado BC. El lado BC en la figura sería el de la base. El de la base es A. O sea que el lado A vale 4. ¿Qué me piden hallar? Me piden hallar AB, que es la incógnita. AB sería S. O sea, en otras palabras, es la hipotenusa. Ya en este caso tengo que buscar la hipotenusa. Entonces, si es la hipotenusa, tengo que ver cuál de los dos casos cae. Y el caso de la hipotenusa únicamente es este. La suma de los cuadrados de los catetos, raíz cuadrada. Esa es la que voy a aplicar. Entonces ya tengo que C es igual a la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado, que es la fórmula que voy a usar. Reemplazo. ¿Cuánto vale A? A vale 4 más B, pero B vale ¿qué? B vale 10 desarrollando los cuadrados. 4 por 4 sería 16 más 10 al cuadrado, que sería 10 por 10, 100, sumo los dos, daría 116, y si finalmente le saco la raíz cuadrada a eso, me daría ¿cuánto? 10.77. 10,77. Y de este lado ya sé que se llama hipotenusa. Lo que hay que mirar siempre cuando se haga un ejercicio es que voy a buscar, si la hipotenusa o voy a buscar uno de los catetos, para ya saber cuál de las dos fórmulas debo usar correctamente. Este es para ver, para calcular la hipotenusa, o este es para calcular uno de los catetos, teniendo en cuenta que se intercambian. Veamos estos que tienen raíces. Sacar la figura de copia. Hacemos borrón y cuenta nueva para ver.
Siempre es importante seguir ese orden de los lados, de los vértices, para desarrollar estos problemas utilizando Pitágoras. Miremos a ver ahora, de acuerdo a los datos, en el 80, me dicen que BC vale 8. BC en la figura, ¿cuál es? BC en la figura sería esto, quiere decir que se refiere al lado A. ¿Y vale cuánto? Vale 8. Me dicen también que AC vale raíz cuadrada de 3. Y AC en la figura viene siendo B. Sería raíz cuadrada de 3. ¿Qué me piden? BA. BA, que sería la misma hipotenusa. Entonces ya con eso ya yo sé que la incógnita es la hipotenusa. Y si es la hipotenusa, lo voy a buscar. Tengo que aplicar nuevamente la modelación anterior, que me dice hipotenusa es igual a la raíz cuadrada del cateto más el otro cateto elevado al cuadrado. Reemplazando, ¿cuánto vale el cateto A? Vale 8. Se puede colocar entre paréntesis porque ya vemos que están apareciendo raíces más el B. El B vale raíz de 3. Coloco la raíz cuadrada de 3 elevada al cuadrado, como puedo apreciar ahí. Luego, desarrollo. C es igual a la raíz cuadrada. 8 al cuadrado, 8 por 8, daría 64. Más, aquí hay algo interesante, que cuando tengamos una raíz cuadrada y está elevado al cuadrado, hay que tener presente eso. Esa raíz se puede cancelar con ese exponente y nada más quedaría lo que estaría dentro, que sería en este caso 3. Esa es una manera de simplificar radicales. Me quedaría entonces dentro del radical 64 más 3. Y 64 más 3 daría dentro 67. A lo que yo le debo sacar la raíz cuadrada de 67. Y eso daría ¿cuánto? 8.18. 8,18. Por tanto, la hipotenusa vale 8,18 unidades. Voy a colocar 8,8. Y de esa manera ya completamos los lados en el caso de un triángulo rectángulo. Ojo que Pitágoras nada más funciona para estos triángulos que tienen un ángulo recto, o sea, triángulos rectángulos. No va a funcionar para cualquier triángulo. No puedo yo arbitrariamente decir, voy a aplicar Pitágoras a este triángulo. No, no se puede. Porque primero que todo no tiene un ángulo recto. ¿Ya? Si a usted le ocurre hacer esto, bueno, ya eso es otra cosa. Ya los ángulos que dividen a esos triángulos, suponiendo que es una línea recta que pase acá y quede completamente perpendicular. A ver si la podemos hacer ahí. Ahí sí. ¿Por qué? Porque usted se da cuenta que aquí hay un ángulo de 90, aquí hay otro de 90. Lo que tiene que tener es conocimiento de cuánto mide este lado, este otro lado, y lo mismo este lado y este otro lado. Porque si es un triángulo escaleno,
todas las medidas serán diferentes. Entonces no puedes aplicar Pitágoras si no conoces dos de los lados para conocer el tercero. La única manera de resolver ese problema es conociendo los lados y poder aplicar el teorema de Pitágoras eficientemente. En el último ejercicio que vemos allí, el 81, por ejemplo, vamos a ver. En el 81 vamos a identificar como dice la borrón y cuenta nueva. Identificamos los nombres, los valores para colocar respectivo valor. Dice que AB vale raíz cuadrada de 8. Según la figura AB, es el mismo lado C, que vale raíz cuadrada de 8. Y me dicen que AC vale también raíz de 8. En la figura AC viene siendo este lado que está aquí, que es el lado B, y que también vale raíz cuadrada de 8. Me piden buscar BC. BC sería igual a este. Esa sería la incógnita. O sea, vamos a hallar uno de los catetos. Y cuando vamos a hallar uno de los catetos, ese lado que yo voy a buscar es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa. Siempre va a ser la primera, la hipotenusa, menos el otro lado que conozco, que es el cateto B. Y así se construye la fórmula para calcular el otro cateto. Reemplazamos A es igual raíz cuadrada de C, pero sé que es la hipotenusa, vale raíz cuadrada de 8, coloco entre paréntesis, elevado al cuadrado, más raíz cuadrada B, pero B también vale raíz cuadrada de 8 y eso va elevado al cuadrado. Como ya sabemos el truquito, cuando está elevado al cuadrado y hay una raíz, entonces el cuadrado se cancela con la raíz y quedaría nada más el número que está dentro. En este caso sería el 8 más la misma historia, raíz cuadrada se cancela con el cuadrado y queda lo que está dentro, que es 8. Y ese 8 más 8 daría 16. Y le sacamos la raíz cuadrada de 16. Esa raíz cuadrada de 16 daría ¿cuánto? Daría exactamente 4. Quiere decir que A vale 4. Por lo tanto, con esa condición ya se completa el valor del tercer lado. Eso sería en cuanto a los lados. En cuanto a los ángulos. Sería una situación especial. Vamos a buscar un ejemplo. Buscar ejemplos donde se buscan los ángulos
A ver, yo creo que acá. Un momento, ya voy buscando. En cuanto a los ángulos, ya habíamos dicho una relación muy importante que siempre se cumple dentro de todo triángulo, y eso sí se puede aplicar para cualquier triángulo. Es que la medida de los ángulos internos siempre debe dar 180 grados. Ahí sí no importa de que sea un triángulo que no tenga un ángulo de 90 grados. Ahí lo sumas y de igual manera te va a dar siempre ese resultado. Por ejemplo, ahí tienes el caso 50, el ángulo A. Este ángulo B mide 90 y este otro ángulo vale 40. Si sumas los tres ángulos, 50 más 40 más 90, ahí lo ves abajo, te va a dar como resultado 180 grados. De igual manera, aquí tienes otro ejemplo, que este ocurre en el triángulo equilátero, donde los tres ángulos casualmente miden 60 grados. Suma los 3 por 60 daría 180. Exactamente. Entonces, esa es la relación importante que debemos recordar siempre, los triángulos, y que nos invita a nosotros de pronto a resolver algunos problemas. Como cuáles, como estos. Ahí tenemos la variable X, que sería la incógnita. Ahí tendríamos una situación donde hay que buscar el X para encontrar la medida de los ángulos correspondientes. ¿Ves? Por ejemplo, en el primero, basándonos en el teorema de alfa más beta más teta, ya sé que debe cumplirse siempre que sea 180 grados. Todos estos ejercicios de ese triángulo se van a desarrollar teniendo en cuenta ese teorema. Entonces, ahora alfa A vale X, voy reemplazando, más beta vale más, voy sumando 4X, y teta, que es la de C, el vértice C, suma 4X. Y ya yo sé que todo lo anterior debe sumar 180 grados. Álgebra es lo que hay que recordar aquí. Aquí tengo 4X más 4X daría 8X más 1X. Tendría en total 9X. Y eso es igual a 180 grados. De ahí despejo el 9 que está multiplicando, pasa a dividir. Entonces tendrías X igual a 180 grados sobre 9. Y eso va a dar 20 grados. Entonces ya con ese detalle ya yo sé que X vale 20 grados. Donde vaya X coloco 20 grados. Entonces voy reemplazando la figura. Aquí ya yo sé que esto es un ángulo de 20 grados. Puedo decir yo, este alfa vale 20 grados. Vamos a averiguar beta. Beta vale 4X, pero como ya sé que X vale 20, 20 por 4 lo multiplico, me dará 80 grados. Y teta igual al otro, entonces también valdrá 80 grados. Si compruebo, 80 más 80, 160, más 20 dará 180. Esa es la única manera de probar que lo que he hecho esté bien. Eso es lo que se procede con cada uno de ellos. En el 2, por ejemplo, lo importante es plantear la ecuación y saber cómo se desarrolla.
En el 2, alfa vale ¿cuánto? 3x. ¿Cuánto vale beta? Hombre, pero beta es el del ángulo acá. Y yo a simple lógica lo veo que es de 90 grados. Entonces no voy a perder más tiempo. Ya yo sé que vale 90 grados. Coloco 90 grados. Y teta, que ya yo sé que es el del ángulo de C, me aparece 2x menos 15. Y todo eso ya yo sé que debe cumplirse. La suma debe ser 180 grados. Lo que tengo que hacer es despejar el x. Aquí de este lado tengo 3x, se supone que este es 15 grados. Eso se miden en grados todos. 3x más 2x de este lado izquierdo me dará 5x. Igual, del otro lado me queda 180. Este señor que está sumando pasa a restar. Y este señor que está restando va a pasar a sumar. Desarrollo. 180 menos 90 da 90. 90 le sumo 15. ¿Dará cuánto? 105. 105. Y finalmente, como yo observo que el 5 está multiplicando, debe pasar a dividir. Entonces tendría 105 entre 5. ¿Y eso da cuánto? Ya yo sé que esto es grados. Ahí se me olvidó el grado. ¿Eso daría cuánto? Nos volvemos a conectar para ya 21. terminar la sesión de ahora. Ya se va a cortar el tiempo. Daría 21. Ah, bueno, ahí está. Grado, ¿verdad? Ahora lo que tienes que hacer es reemplazar, a ver, ya tú sabes que este vale 90, este 3 por 21, lo haces aparte, 3 por 21 daría ¿cuánto? 63 grados. Ya yo sé que este vale 63 grados. Le iba a decir ya. Ajá. Y este que tienes aquí, 2x menos 15, ¿verdad? Entonces 2 por 21 menos 15. Nos volvemos a conectar.